Bien, iniciamos esta última grabación correspondiente al tema 2. En este caso nos vamos a detener en la parte de literatura, siglos XVII y XVIII. Bien, el siglo XVII está dentro de los denominados siglos de oro de la literatura española. Como vimos en el tema anterior, el tema 1, la parte de literatura, el Renacimiento, dijimos que abarcaba el siglo XVI, pero cuando hablamos de siglos de oro estamos hablando del siglo XVI, pero también parte del XVII. Por ello, en este periodo vamos a hablar también de una de las obras cumbre más importantes de la literatura española y de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo llamamos, cuál es el nombre que recibe el periodo literario correspondiente al siglo XVII en España, que abarcaría desde 1600 a 1699? Pues estamos hablando del Barroco. Bien, siempre que mencionemos un periodo literario, normalmente suele ser una ruptura con respecto al periodo anterior. Si en el Renacimiento habíamos hablado de la sencillez, de la claridad, de la naturalidad, en el Barroco vamos a hablar justamente de todo lo contrario, es decir, del recargamiento, de la oscuridad, del enigma, de algo confuso, de algo rebuscado, todo eso, y sobre todo la negatividad, todas esas características, todos esos ingredientes los vamos a encontrar en la literatura del siglo XVII. Y también vamos a entender todo eso mucho mejor cuando hagamos una aproximación histórica a lo que pasaba en España en esos momentos. Si habíamos dicho que en el Renacimiento era una época esplendorosa de riqueza, vamos a hablar ahora de todo lo contrario en el Barroco. Bien, comencemos con un texto que aparece en la página 23 del temario de esta unidad 2, que no vamos a leer aquí, pero pueden pausar el vídeo y leerlo tranquilamente. Es un fragmento de la primera parte del de Don Quijote de la Mancha, donde el personaje pues reflexiona sobre el pasado, indicando que el pasado fue una época dorada, mucho mejor que el presente. Si nos fijamos en esta última oración, habla de que existe el fraude, el engaño, la malicia, y este tipo de sentimientos negativos que abundan en el Barroco, y ahora explicaremos por qué. Bien, nos podemos hacer una serie de preguntas con respecto al texto. ¿Por qué el personaje está añorando un pasado glorioso en España? ¿Qué está pasando en esta época en España para acordarse del pasado? ¿Qué nos quiere decir Cervantes, que es el autor del Quijote, cuando habla del artificioso rodeo de palabras, que lo encontramos en esta oración, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos? Es decir, antes, en la época anterior, se hablaba con sencillez, naturalidad, sin dar rodeos, sin buscar palabras de difícil entendimiento, como se suele hacer en el Barroco. ¿Por qué ese rodeo? ¿A qué viene ese juego de palabras? Bueno, pues vamos a explicar ciertos factores ahora que son el motivo de estas características que se dan en la literatura, en todos los géneros literarios, tanto en lírica, prosa como en el teatro. Bien, antes de nada debemos recordar o debemos explicar ciertos aspectos importantes de esta obra tan importante como es el Quijote. Bien, sabemos que el autor fue Miguel de Cervantes Saavedra, que nació en Alcalá de Henares en 1547 y murió en Madrid en 1616. Curiosamente, en la misma fecha en la que murió otro de los grandes dramaturgos y escritores, poetas más importantes de aquella época y también de todos los tiempos, como lo fue Shakespeare. Cervantes, curiosamente, murió el día 23 de abril, que es la fecha que tomamos como referencia para celebrar la Feria del Libro, y Shakespeare lo hizo un día antes, el día 22. Bien, esto es simplemente una anécdota. ¿Qué podemos decir del Quijote? Bueno, pues el Quijote es la obra más conocida de la literatura española y también de la literatura universal, puesto que
es el libro más traducido y editado en todo el mundo después de la Biblia, o sea que es un libro muy, muy importante. Bien, como sabemos, el Quijote siempre lo situamos en algún lugar de la Mancha, que es como empieza el libro, pero según investigaciones de expertos sitúan al personaje, en este caso al protagonista, Don Quijote, en una zona de Ciudad Real, concretamente Villanueva de los Infantes, y también otra localidad que se llama Campo de Criptana. Bien, entre esos lugares pues encontramos muchos molinos de viento y también según las referencias históricas, las referencias geográficas que se dan en la obra, podemos situarlos en esa zona. El Quijote también es considerada como la primera novela moderna y a partir de entonces pues todo lo que se escribía en prosa seguía una estructura que consideramos ya novela. Entonces el Quijote digamos que puso los primeros pasos para lo que es la estructura de la novela como la concebimos hoy en día. Se publicó en dos partes. La primera parte titulada el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605 a principios del siglo XVII y la segunda parte casi un año antes de la muerte de Cervantes en 1615 titulada El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, continuando las aventuras que se habían iniciado en la primera parte. Bien, ¿qué resumen podemos hacer del Quijote? Bueno, narra las aventuras de un hidalgo que enloquece leyendo libros de caballería y entonces él adopta como filosofía de vida la justicia, pero una justicia que solo existe en su mente, puesto que quiere liberar a todas las personas que se encuentran en su camino de dragones y de gigantes y de seres medievales que son los que él quiere a los que él quiere enfrentarse. Bien, es una novela de anticaballería. ¿Qué significa eso? Cervantes concibió, como persona visionaria y adelantada a su tiempo, concibió esta novela, El Quijote, como una burla, como una sátira a todas las novelas de caballería que se leían en la época. ¿Por qué? Porque quería de una vez por todas acabar con esos molinos de viento, valga la expresión, que eran las novelas de caballería en aquella época, que era el único entretenimiento y la única lectura que tenía casi todo el mundo. Entonces, qué mejor manera de acabar con eso que escribiendo una novela de anticaballería para burlarse de las novelas de caballería. Entonces, también el personaje no es elegido al azar, sino que representa también representa una imagen simbólica del caballero andante. Los personajes principales, Don Quijote y Sancho, son antagonistas. ¿Qué quiere decir eso? Que son opuestos, son personajes contradictorios. Si bien Don Quijote, como vemos en esta imagen, por ejemplo, es una persona muy delgada, espigada, alta, con su punto de locura, y Sancho es todo lo contrario, una persona más bajita, rechoncha, con prudencia, sensatez, que siempre actúa como contrapunto a Don Quijote, es decir, son dos personajes antagónicos que se complementan. ¿Cuáles son los temas que aparecen en esta obra? Bien, el tema principal es la crítica a los libros de caballería, las novelas pastoriles y sobre todo al nuevo teatro, al teatro que se empieza a hacer en esta época por parte de Lope de Vega. También otro de los temas recurrentes, que quiere decir que se repite, es el amor, que ya aparecía y ha aparecido en muchas partes de los géneros literarios. Ahora vuelve a aparecer, pero de una manera idealizada y a veces no correspondido, como es el caso de Dulcinea, que es el ideal de mujer, la eterna amada de Don Quijote. También existe el tema de la política representado en
un ideal utópico, utópico significa imposible, que tiene Sancho en su cabeza, que sería la isla Barataria, que es el lugar ideal donde ellos se retirarían al final de sus aventuras y donde existe siempre justicia, buen gobierno, etcétera, que solo existe en la mente de Sancho. Y ese sería el ideal utópico, imposible. Y el ideal de justicia, el tema de la justicia también está representado de manera idílica, de manera también loca en Don Quijote, con su afán de hacer el bien y de liberar siempre a todo el mundo de esos gigantes, dragones y seres que van acechando, van amenazando a todo el mundo. Bien, vamos a avanzar y nos vamos a aproximar ahora al contexto histórico de la época. Si queremos ampliar información, si quieren ampliar información sobre el Quijote, pueden ver este documental en esta dirección en un vídeo de YouTube. Bien, ¿qué estaba pasando en España en esta época llamada barroco? Bien, hemos hablado de que es una época pesimista, hay sentimientos negativos, pero vamos a ver qué es lo que pasa en esta época para que ocurra esto. Bien, dijimos que en el Renacimiento era una época de crecimiento, de riqueza, de prosperidad, pero ya entrados en el siglo XVII, 1600 y pico, España va perdiendo población. ¿Por qué? Porque existe enfermedades como la peste, esto está escrito mal, es peste, que está diezmando la población, está atacando a la población y la gente muere de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida eran muy precarias, no todo el mundo vivía dignamente, había mucha miseria, había desigualdades sociales, los ricos eran muy ricos, los pobres eran muy pobres y no todo el mundo tenía asegurado el pan, la comida de cada día, había mucha miseria. Las guerras, especialmente las que se libraban contra Inglaterra y otros países, pues eso obligó a que se perdiesen muchos efectivos humanos, a que el Estado invirtiese dinero en la guerra, entonces pues cada vez eso repercutía en la economía, había una gran crisis económica. Recordemos que en 1588, es decir, a finales del siglo XVI, España, o más bien la Armada Invencible, que por aquel entonces teníamos un ejército espléndido e invencible, por eso se le llamaba Armada Invencible, fue derrotada por Inglaterra. Entonces eso supuso un mazazo, un gran impacto no solo en la economía, sino también en los recursos humanos y en la mentalidad triunfalista de España como imperio en tiempos de Felipe II. Bien, la población activa disminuye, es decir, al haber menos personas trabajando, pues hay menos recursos y menos dinero. La economía, hemos dicho que empeora, la distribución de la riqueza es desequilibrada, hay muchas desigualdades sociales y también, como punto todavía más negativo, enfrentamientos entre la burguesía, que era la nueva clase social con el poder económico, que daba trabajo a una clase trabajadora que fue el germen de lo que consideraríamos después el proletariado, la revolución industrial y todo eso, y también por otro lado la nobleza, que tradicionalmente ha sido la clase social que aglutinaba todos los poderes, todas las libertades y que estaba por encima un poco del bien y del mal. Bien, en cuanto a los temas del barroco, los que vamos a encontrar en la literatura, pues van a ser, como digo, temas negativos. El pesimismo, sobre todo el contrasentido de la existencia, es decir, contradicciones de por qué es necesario vivir, qué importa la vida, por qué estamos aquí, ese tipo de reflexiones filosóficas que vamos a encontrar también en la literatura, o la fugacidad de la vida, es decir, la brevedad de la vida. En tiempos de crisis siempre se plantea estas preguntas y se plantea pues el sentido de la existencia, quizás más la importancia de la muerte sobre la vida, sobre el disfrute de todo lo material. Bien,
vamos a continuar. Hemos hablado un poco de la prosa con el Quijote, ahora vamos a hablar del otro género literario también bastante importante en el siglo XVII, en el barroco, que fue la lírica, con dos poetas de altura, como fueron Luis de Góngora, nacido en Córdoba, y Francisco de Quevedo en Madrid. Bien, y vamos a abordar a través de ellos las características de la literatura, las características también concretamente de la lírica. Como hemos dicho, en el barroco, en literatura, se utiliza un lenguaje enrevesado, rebuscado, difícil de entender. Si ya de por sí para nosotros cualquier texto de la época del siglo XVI o del siglo XVII nos cuesta bastante entenderlo, sobre todo en el barroco eso se acentúa mucho más, porque como decimos, una época oscura, una época tenebrosa, una época pesimista, pues eso se traduce también en la escritura. Bien, para que nos hagamos una idea, una imagen de lo que es en sí el barroco, también a nivel artístico, cuando nosotros entramos, por ejemplo, en una iglesia, vemos que la reconocemos perfectamente porque todo está recargado, todo está sobredecorado, no hay apenas luz, todo es tenebroso, con espacios muy asfixiantes, pues reconocemos fácilmente en las iglesias el barroco. Eso es en cuanto a la literatura, pues tendría los ingredientes que estamos comentando. Bien, aunque también en el barroco se siguen utilizando temas del Renacimiento, como puede ser el amor, como puede ser tópicos literarios como el Carpe Diem, que ya vimos, o la belleza femenina. Y, como digo, los dos poetas más importantes de este tiempo fueron Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, representantes cada uno de dos tendencias en la literatura, el culturalismo y el conceptismo. Sin embargo, cada uno de ellos estaba enfrentado mutuamente para ver quién ganaba más fama en aquella época, para ver quién era el mejor poeta del reino, y eso les llevaba a escribirse incluso poemas muy ácidos entre ellos, llamándose de todo, aunque de forma un poco escondida y utilizando muchos dobles sentidos. Bien, vamos a ver dos ejemplos que también aparecen en el temario, de fragmentos de poemas donde cada uno se mete con el otro utilizando diversas artimañas. Pero antes vamos a explicar en qué consiste las tendencias que representó cada uno. Bien, Góngora fue el representante del culteranismo. Fue una tendencia dentro de la lírica barroca que consistía en escribir de forma confusa, es decir, poco clara y con enigma, sin saber muy bien qué es lo que nos quiere decir o si nos está diciendo varias cosas a la vez. Bien, eso es el culteranismo. El conceptismo, que es muy parecido, fue la tendencia en la que se encuadra Quevedo. ¿Qué es el conceptismo? Pues básicamente, brevemente, consiste en escribir de forma confusa también, dando a entender varios significados a la vez, jugando con la ambigüedad. Como vemos, los dos son muy parecidos, pero tienen también algunas diferencias. Vamos a fijarnos en estos dos fragmentos sacados de dos poemas en los que cada uno arremete contra el otro. En este caso, este lo escribió Quevedo, que dice: apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Christus la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte bufón a lo divino. A ver, mezcla aquí varios aspectos. Lo llama sacerdote, pero un sacerdote que no se sabe ni la Biblia, chocarrero, que es un bufón en la corte, que es un correveidile entre Córdoba y Sevilla, también bufón en la corte, etcétera. Es decir, que lo está poniendo, como se suele decir, de vuelta y media, de forma fina. Vamos a fijarnos en el fragmento que le escribe Góngora a Quevedo, que le dice: cierto poeta en forma peregrina, cuanto devota se metió a Romero, con quien pudiera bien todo barbero lavar la más llagada disciplina. Bien, vamos a darnos cuenta de que cuanto devoto sabemos que significa alguien religioso, pero por el sonido también podemos interpretar que le está diciendo bota con B, o sea, lo está llamando también borracho.
al mismo tiempo. Entonces, pues también le está diciendo que es un poeta como un poco de segunda fila. Es decir, que observamos aquí cómo cada uno, a su forma, a su manera, está utilizando el lenguaje para muy sutilmente llamar cualquier cosa al otro. Bien, hasta tal punto se medía la forma de escribir y se utilizaban los juegos de palabras que resultaba curioso cómo a veces esto era hasta límites insospechados. Podemos contar la siguiente anécdota. Quevedo, en su afán de burlarse de la reina Isabel de Borbón, que por entonces era la reina de España y tenía un defecto físico que era coja, se apostó con sus amigos a que era capaz de llamar a la reina coja sin que ella se enterase. Entonces compró un día un ramo de claveles blancos y un ramo de rosas rojos y lo llevó bajo dos cojines a una plaza pública en la que se encontraba ella. Entonces se acercó y con una reverencia le dijo: entre este ramo de claveles blancos y este ramo de rosas rojas, su majestad escoja. Efectivamente se había quedado con ella y nadie o ella no se había dado cuenta. Escoja, evidentemente, es elegir, pero también le estaba diciendo al mismo tiempo que era coja. Es decir, que le estaba se estaba burlando de su defecto físico, algo que ella tanto despreciaba, y lo mejor de todo sin que se diese cuenta. Esa es la anécdota que nos ha llegado a nosotros de Quevedo en la corte. Bien, vamos a continuar y vamos a analizar dos poemas, dos sonetos que aparecen en la página 24 de esta unidad 2 y que pueden leer con detenimiento, parar la grabación y ahora lo comentamos. Bien, hemos dicho que en el barroco se siguen utilizando tanto estrofas como temas como tópicos literarios del Renacimiento, y es cierto. Por ejemplo, si nos fijamos en este soneto de Góngora, vemos que se siguen utilizando estrofas del Renacimiento, como el soneto, 14 versos en decasílabos, organizados en 2 cuartetos y 2 tercetos, con rima consonante y esquema métrico ABBA, BBA, y luego los del final van cambiando. Entonces, aquí en este soneto se utiliza el tema del amor, el carpe diem, invitar al disfrute de la juventud. La belleza femenina también aparece con el mismo ideal de belleza que en el Renacimiento: mujer rechoncha, pálida, de cabello dorado, mejillas sonrojadas, labios rojos, carnosos, pero termina hablando de una forma negativa de la fugacidad de la vida. Por eso dice: en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, que es en lo que nos vamos a convertir. Entonces tiene ese punto pesimista del barroco. Si nos fijamos en el soneto de Quevedo, vemos que está lleno de contradicciones. Cómo el hielo puede ser abrasador, cómo el fuego puede ser helado, cómo una herida no se siente, cómo un descanso es breve y muy cansado, como un descuido que nos da cuidado. Es decir, está jugando con las palabras y está lleno de contradicciones. Hay mucho rodeo para explicar las cosas. Habla del amor de una manera muy rebuscada y como algo que se sufre, siempre dando una visión negativa. Entonces, se utiliza el tema del amor desde un punto de vista filosófico y con muchos rodeos. Y como vemos, el poema está lleno absolutamente de contrastes. Bien, esto en cuanto a la lírica. También no nos olvidemos que estos dos personajes, Góngora y Quevedo, también escribieron poesía popular, es decir, directamente escrita para el pueblo y menos culta, como pueden ser típicos poemas que nosotros ahora mismo pues seguramente nos suenen el título, como puede ser Ande yo caliente y ríase la gente, que es que se han convertido ya en refranes, y podemos en internet ver sus versiones incluso cantadas, lo que serían los contenidos de esos poemas. Ande yo caliente y ríase la gente o Poderoso caballero es don dinero. En ambos poemas se critican los vicios de la época, la sociedad de la época, la hipocresía de la época. Entonces, ¿qué significa ande yo caliente y ríase a la gente? Pues simplemente que si yo soy feliz y contento, me da igual lo que piensen los demás. Si Poderoso caballero es don dinero, quiere decir que el dinero
mueve absolutamente todo y por eso es muy poderoso. Bien, eso en cuanto a la lírica, pero vamos ahora a detenernos en otro género literario muy importante en esta época, que es el drama, el teatro, y para eso vamos a analizar un texto que viene en la página 25 del tema 2, escrito por Ignacio de Luzán. ¿Qué nos cuenta este texto? Pues viene a decir que en esta época, en el siglo XVII, el teatro tiene mucha importancia social. ¿Por qué? Porque se suele representar mucho para el pueblo. Recordemos, a ver, en aquella época el teatro ya deja de ser exclusivo de la iglesia y se empieza a representar en patios de vecinos, los llamados corrales de comedia, donde no había otro entretenimiento en aquella época que, bueno, asistir al teatro, porque ni existía televisión ni existían otros tipos de entretenimientos. Entonces, pues había mucha afición al teatro. Aparece Lope de Vega, uno de los dramaturgos más importantes de la época, que tuvo fama internacional, escribió más de 400 y pico obras de teatro. Entonces el teatro que hacía era sobre todo comedia, ya llamada comedia nueva. Entonces lo que hizo es trasladar, representar el teatro y hacerlo llegar al pueblo. Se buscaba sobre todo en una comedia la imitación, la burla, los personajes populares. Entonces ese tipo de ingredientes gustaban mucho al público y era parecido a cualquier programa humorístico que nosotros hoy en día podamos ver en la televisión o en el teatro, en cualquier sitio. Bien, entonces ya hemos leído ese texto de Ignacio Luján, un crítico y literato del siglo XVII. Estas características las hemos mencionado. El teatro adquiere gran importancia social y con Lope de Vega el teatro español empezó a tener fama en otros países. Este fragmento que traemos aquí es del libro Fuenteovejuna, lo encontramos también en la página 26 del tema 2. Bien, ¿qué podemos comentar de esta comedia nueva de Lope? Hay ciertas características que nos deben llamar la atención. Bueno, antes de nada debemos comentar que el argumento de Fuenteovejuna se basa en los abusos del comendador en aquella época. Está basado en hechos reales, los abusos de poder del comendador, que era el regidor de esa zona. Fuenteovejuna es un pueblo de la provincia de Córdoba, limítrofe con la provincia de Badajoz, al sur de Badajoz. Entonces Fuenteovejuna sería el primer pueblo de Córdoba, y en aquella época el comendador, el regidor de la zona, pues abusó de su poder. Entonces los vecinos del pueblo se rebelaron contra él y de ahí viene el dicho Fuenteovejuna todos a una, como grito de guerra para acabar con esos abusos del comendador. Entonces se recrean escenas de esos hechos, y tenemos aquí pues un fragmento. ¿Qué podemos mencionar del teatro de aquella época? Pues siempre o casi siempre estaba escrito en verso. Nos fijamos aquí: estos, señora, agora, dispuestos, tiranía, rigor, comendador, hacía, daño, rodaba. Es decir, aquí encontramos rima, está escrito en verso este teatro, mezcla personajes nobles y del pueblo, es decir, lo trágico y lo cómico. Hay personajes nobles como el rey, los altos cargos de la nobleza, también está el pueblo llano. Entonces ahí hay una mezcla de clases sociales, y es fundamental en la comedia nueva, en el teatro del siglo XVII, el tema de la honra. ¿Qué es la honra? La honra es la dignidad de la persona, en la integridad física, en la pureza, también no solo de la pureza como persona íntegra, sino también sexual, cuando se pierde la honra por ultraje, por violencia, por agresión, también por pérdida de la virginidad. Todo eso es mancillar el honor, la honra de una persona, y la única manera de vengarla es a veces a través del duelo, de vengarlo con la muerte, o en el caso de las mujeres, casarse con la persona con la que ha mantenido esas relaciones, o si no, pues buscar ya pues eso, lo peor, la muerte, la venganza, etcétera. Entonces en
En esta comedia nueva se habla sobre todo de la honra, del abuso de poder. Entonces la honra es un tema muy importante en este siglo y en este tipo de teatro. Bien, vemos una imagen ya de lo que sería un patio de vecinos, el llamado corral de comedias dentro del nuevo teatro, de la comedia nueva de Lope de Vega. Como curiosidad podemos mencionar que en Almagro existe en Castilla-La Mancha existe un festival internacional anual de teatro clásico, donde en este tipo de escenarios se representan todavía obras de teatro tanto de la literatura española, de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, de Tirso de Molina, como de otros autores clásicos como Shakespeare. Si nos damos cuenta, aquí tenemos el escenario al fondo y una serie de balcones. Cuanto más alto, pues más poder adquisitivo tenía la persona que se sentaba allí. Entonces estos balcones son llamados aposentos. Aquí abajo normalmente estaba al lado del escenario de pie las personas que prácticamente no tenían dinero para pagarse la entrada, las butacas, y también esta zona de soportales donde estaría el pueblo llano. Bien, también en los balcones de enfrente de el escenario solían ponerse las mujeres, también se llamaba ese sitio cazuela. ¿Qué podemos mencionar? Bueno, pues ¿cuáles son los temas del teatro? Pues como los clásicos, ¿no? El amor, la honra, de la que ya hemos hablado, la religión, la historia y la mitología. ¿Qué es la mitología? Son aquellos episodios, aquellas narraciones en las que aparecen seres imaginarios, ficticios, y donde se explica a veces el origen del universo o de fenómenos naturales para los que no existía ninguna explicación científica. Eso es la mitología. Los personajes en el teatro son fijos, como el galán, es decir, la persona que va a seducir a una dama, el padre o el hermano de la dama, el gracioso, bufón, el poderoso y el rey. Siempre o casi siempre los mismos personajes y siempre con los mismos papeles. Lo curioso es que en esta comedia no se respeta el decoro. El decoro era una técnica que se utilizaba en el teatro del Renacimiento, en el teatro clásico, pero que Lope de Vega rompe. Como vamos a ver ahora, porque rompe con la regla de las 3 unidades, con reglas del teatro clásico. ¿Por qué rompe el decoro? ¿El decoro qué significaba? El decoro era que una persona, según su estamento social, tenía que hablar de una determinada manera. El rey, por su condición, tenía que hablar como un rey, el pobre, por su condición, tenía que hablar como un pobre, etcétera. Pero Lope de Vega rompe con el decoro, es decir, que el rey podía hablar como un campesino o el campesino como un rey. Y eso es mezclar pues elementos trágicos con cómicos y romper con esa regla del decoro. Lope de Vega, con la Comedia Nacional, no sigue la regla de las 3 unidades. ¿Qué es la regla de las 3 unidades? Antiguamente, en el Renacimiento y en el teatro clásico de Grecia y Roma, siempre cada obra de teatro tenía que seguir el mismo esquema. Una acción, es decir, no se podían mezclar acciones, tenía que desarrollarse en un mismo lugar y su representación, o sea, los actos que se representaban tenían que durar un día. No es que la obra durase un día, sino que los actos que se representaban, que se escenificaban, generalmente tenían la duración de un día. Lope de Vega rompe con eso, porque la acción son varias, se mezclan acciones del pueblo, de la corte, etcétera, ocurren en varios lugares y puede desarrollarse, o sea, se escenifican varios días, varios actos. Bien, eso es romper con la regla de las 3 unidades. Entonces tenemos ahí la imagen del patio de vecinos, el corral de comedia, donde se representaba el teatro. Bien, aparte de Lope de Vega, que fue quizás el más conocido, el dramaturgo más importante, tenemos a otros autores de obras de teatro como Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Nos suena o nos debe sonar Calderón de la Barca, puesto que una obra muy famosa de él está ambientada en Extremadura. Es El alcalde de Zalamea.
cuyo argumento vamos a leer ahora. También podemos ver un fragmento de la obra llevada al cine en este enlace de YouTube. Bien, es una obra que se representa anualmente y por la que los vecinos o el pueblo de Zalamea de la Serena obtuvieron también medalla de Extremadura. Cuenta pues también con una serie de personajes del pueblo y que sobre todo toca el tema de la honra. Pero vamos a leer cuál sería su sinopsis, su resumen, para que entendamos cómo es parecido también a Fuenteovejuna. Entonces, la obra narra el drama vivido en la localidad extremeña de Zalamea de la Serena al pasar las tropas españolas con motivo de la guerra de Portugal en aquella época. El capitán don Álvaro de Ataide, personaje de extracción nobiliaria, es decir, un noble, es alojado en la casa del labrador rico de la localidad Pedro Crespo, a cuya hermosa hija Isabel secuestra y ultraja. Cuando Pedro Crespo intenta remediar la situación, es decir, el campesino intenta remediar esa situación, ofrece bienes a don Álvaro para que se case con Isabel. Esa sería la primera medida, a la que rechaza don Álvaro por ser villana, es decir, de clase inferior. Este desprecio afrenta definitivamente el honor de toda la familia de Pedro Crespo. En pleno trauma familiar es elegido alcalde de Zalamea, y siguiendo una querella cursada a la justicia por la ultrajada Isabel, aún sin poseer jurisdicción sobre el militar, Pedro Crespo, el padre de ella, prende, es decir, caza, juzga y hace ajusticiar ya como alcalde a don Álvaro dándole garrote. La trama se resuelve cuando el rey don Felipe II revisa la decisión del alcalde, la ratifica, es decir, la apoya y premia su decisión nombrando a Pedro Crespo alcalde perpetuo, es decir, para siempre, de Zalamea. Bien, interesante. Volvemos entonces ahora con nuestro tema y vamos a avanzar, pero antes debemos decir que también Calderón de la Barca es importante no solo por esta obra sino por otras muchas, y también se le atribuye el nacimiento de la zarzuela, no la zarzuela como edificio sino la zarzuela como género dentro del o subgénero dentro del teatro. ¿Qué es la zarzuela? Es un género musical teatral, es para que nos enteremos como si fuese el High School Musical de la época. Bien, vamos ahora también a tocar otro poquito de prosa barroca y después continuaremos con el siglo XVIII. Bien, en el siglo XVII mucha de la literatura que se escribe en prosa es didáctica. ¿Qué quiere decir? Que trata de enseñarnos, que trata de explicarnos algo. Y esa tradición didáctica continuará en el siglo XVIII. Pero también, como hemos dicho, que hay elementos del Renacimiento que se siguen utilizando en el siglo XVII, podemos hablar de que tras el Lazarillo de Tormes, ese género picaresco del que hablamos en el tema anterior, también se extiende y se sigue utilizando en este siglo XVII, como por ejemplo obras principales como el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán o el Buscón de Quevedo. Este tipo de novelas siguen la tradición del género picaresco, que ya dijimos los ingredientes que tenían. Persona de extracción humilde, huérfana, que se busca la vida pasando de amo en amo y que vive de los engaños y hurtos. Bien, podemos hacer un repaso de características y ampliar información sobre el barroco en ese enlace que ponemos a continuación y que pueden consultar cuando ustedes quieran. Bien, vamos a adentrarnos ya en esta última parte, que sería el siglo XVIII, muy importante también para la literatura, pero ya nos alejamos del siglo de oro. Había obras literarias importantes, pero no de la misma importancia que las del Renacimiento y las del Barroco, como el Quijote. El siglo XVIII se le conoce como neoclasicismo. ¿Qué es el neoclasicismo? Neo viene de nuevo, clasicismo es vuelta a los clásicos, es una especie de renacimiento porque es la vuelta otra vez al gusto por las ideas clásicas de Grecia y Roma. Entonces, como vemos, en cada época literaria hay una ruptura con respecto a la anterior. El Renacimiento tuvo sus ideas, el Barroco tuvo otras y el siglo XVIII es una especie de vuelta al Renacimiento. ¿Por qué Ilustración? ¿Por qué siglo de las luces? ¿Las luces qué es? Iluminar. ¿Ilustración de qué viene? Pues de iluminar también. ¿Por qué hablamos de eso? En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con
todos estos movimientos culturales y revolucionarios que se dieron sobre todo en Francia, eso supuso para toda Europa todo un movimiento cultural, aunque llegó tarde a España, puesto que en la monarquía de la época no y la iglesia de la época no quería abrirse camino a las nuevas ideas y avanzar culturalmente como en los demás países. Entonces hubo un retraso importante en España. Se hacía una crítica sobre el retraso que tenía España, como suele pasar en otras épocas, en ciencia, en medicina, en tecnología y en filosofía, todos esos avances que tenían los países de nuestro entorno, en Francia, en Italia, en otros países de Europa, no llegaba a España y llegó tarde con la enciclopedia, que la enciclopedia también se abrigó, se produjo dentro del marco de la Revolución Francesa, de la Ilustración, de todos esos movimientos culturales importantes, porque ¿qué es lo que se pretendía? Se pretendía que la cultura llegase a todo el mundo, a todo el pueblo, para que cada vez la sociedad fuese más moderna, con más conocimiento, más ilustrada, menos analfabeta. Esa sería la base de del neoclasicismo, de la Ilustración. ¿Cuáles son las características del siglo de las luces? Pues seguimos también con el didactismo, es decir, queremos explicar, queremos enseñar a todo el mundo. Se pone de moda el buen gusto, es decir, el gusto por lo refinado, el buen vestir, las buenas costumbres, las buenas virtudes, el uso de la razón en vez de la pasión como solución a todos los problemas. Los problemas se solucionan mediante el debate, no mediante el conflicto, la violencia. Se busca el progreso material, espiritual, social, triunfa el ensayo. ¿Qué es el ensayo? Es un género literario en el que se debate, se opina sobre un tema en concreto y sigue triunfando el didactismo. Bien, ¿cuáles son las obras importantes? Sobre todo son los ensayos, ¿no? Teatro Crítico Universal de Feijoo, la obra de Jovellanos o Cartas Marruecas de Cadalso. Tenemos un ejemplo de Cartas Marruecas en la página 28 de este tema 2 y vemos en los textos cómo el autor hace una crítica de la España de la época en la que hay atraso y como por ejemplo aquí vemos en este primer fragmento cómo hay un retraso de las ciencias y cómo el conocimiento está desprestigiado socialmente, puesto que una persona que tenga conocimiento y haya estudiado puede ganar menos dinero que una profesión, que una persona que se dedica a llevar a personas en su coche de caballos. Entonces critica cómo un cochero puede ganar mucho más que alguien que se entrega a la ciencia, etcétera. Entonces, en ese tipo de epístolas, cartas, se refleja todas estas características que estamos mencionando. Bien. La poesía también sigue caracterizándose en el siglo XVIII por el didactismo. Se utiliza mucho la fábula. ¿Qué es la fábula? Es un cuento, un relato breve o un poema en el que los personajes, los protagonistas son animales y que acaba siempre con una enseñanza moral, con una moraleja, con una lección. Los autores más importantes de fábulas en esa época fueron Iriarte y Samaniego, como podemos ver en este ejemplo del asno sesudo, que podemos consultar también en internet. Bien, ¿qué otro tipo de géneros o subgéneros literarios dentro del teatro se utilizaban en el neoclasicismo? Pues también la tragedia, la comedia, es decir, tragedia algo negativo, la comedia algo de humor, el drama sentimental parecido a las telenovelas de hoy en día, y también los sainetes. ¿Qué eran los sainetes? Una mezcla entre drama y comedia. Pero también se cultivó la poesía, la llamada poesía rococó, es decir, si por ejemplo el barroco lo hemos caracterizado como algo recargado, algo enrevesado, algo sobrecargado, la poesía rococó es ya el no va más del barroco.
rococó. ¿De qué va esa poesía? Pues la poesía rococó va sobre todo de asuntos amorosos y mitológicos. Ya hemos hablado antes de lo que era la mitología. El representante más importante o uno de los más importantes de la poesía rococó del siglo XVIII fue un personaje, un poeta muy cercano a nosotros de Ribera del Fresno, llamado Meléndez Valdés, que cultivó ese tipo de poesía, que ahora veremos un ejemplo de ella. La poesía de Meléndez Valdés también se llamaba poesía anacreóntica. ¿Por qué se llamaba así? Porque estaba dedicada a los placeres de la vida. El goce del placer de la vida también se llama con la palabra hedonismo, con H, que significa vivir del placer. También cantaba al amor, al cante, al vino, todo lo que le hacía feliz. Vamos a ver un ejemplo ahora de esa poesía aquí en este enlace. Como vemos, por ejemplo, es una oda, la oda 30, dice: pues vienen navidades, cuidados abandona, y toma por un rato la cítara sonora, cantaremos jovino mientras que el euro sopla, con liras acordadas de Anacreón las odas, o a par del dulce fuego las fugitivas horas engañaremos juntos en pláticas sabrosas. Es decir, está hablando de que se aproximan las navidades, de que vamos a cantar, vamos a beber, vamos a pasar las horas muertas y vamos a hablar y nos lo vamos a pasar muy bien. Entonces, en ese caso se está utilizando la poesía rococó, la poesía anacreóntica dedicada al placer. Pero también en el teatro, como hemos dicho que es una vuelta a lo clásico, casi al Renacimiento, pues en vez de romper la regla de las 3 unidades, como hacía Lope de Vega en el barroco, ahora se sigue la regla de las 3 unidades y se sigue educando al pueblo mediante las obras. Es el caso del Sí de las niñas de Moratín, El delincuente honrado de Jovellanos. Podemos consultar ejemplos en internet de estas obras, o de nuestro paisano de aquí de Zafra, García de la Huerta, con la tragedia Raquel, en la misma calle Almendro, al inicio de la calle Almendro. Para las personas que conozcan Zafra, hay una placa que conmemora el sitio de nacimiento, el edificio donde nació García de la Huerta, que fue uno de los dramaturgos, autores teatrales más importantes del neoclasicismo español, nuestro paisano de Zafra. Bien, con esto hemos terminado nuestro repaso al siglo XVII y XVIII en literatura de este tema 2. Hemos terminado, por tanto, el tema y nos queda ya solo recomendarles que sigan el foro, sigan estudiando, sigan preguntando, haciendo las actividades de las tutorías y avancemos pues al siguiente tema, el tema 3. Ya nos queda poco y en la siguiente grabación abordaremos más contenidos.